Capítulo 9. Los años 50, de 1953 a 1960. La guerra de Corea terminó en tablas. El armisticio de Panmunjom y la Conferencia de Ginebra consolidaron el paralelo 38 como división de la península. Terminaba un conflicto y seguía otro. Tras la derrota infligida por el general Giap en Dien Bien Phu, en 1954 Francia capituló, dejando en manos de los comunistas el norte de Vietnam, donde la situación parecía esclarecerse. En el sur, el primer ministro Ngo Dinh Diem suprimió las elecciones previstas y el Vietcong inició las hostilidades. Empezaba la Segunda Guerra de Indochina. La política norteamericana estuvo dominada desde 1953 por una obsesión no exenta de cierta dosis de propaganda. Fue liberar del comunismo a las naciones bajo su yugo. A ese fin, el tándem republicano Dwight Eisenhower-Richard Nixon diseñó un plan de ayuda al desarrollo acompañado de una estrategia militar de cerco a la URSS. Eisenhower, que acababa de ganar las elecciones, se rodeó de gente capaz como John Foster Dulles o Earl Warren. Contaba además con el voto obrero y rural y el de la minoría urbana negra. Su primer mandato, presidido por la prosperidad, generó un clima de confianza, a lo que contribuyó el control de la inflación y una política de austeridad que mantuvo el empleo. El programa Átomos para la Paz fue un paso importante para el uso no bélico de la energía nuclear. En 1954 se declaró inconstitucional la segregación. El mundo del cine y del espectáculo se movilizó para promover una conciencia racial más justa. Shirley Temple, Katharine Hepburn, Edward G. Robinson hicieron campaña a favor de los derechos civiles, respaldando a Martin Luther King. A partir de 1957 subió el paro, aumentó la inflación, la recesión económica se hizo palpable y creció el descontento. La situación racial se agravó. Las tropas federales tuvieron que proteger el derecho de los negros y los problemas se generalizaron. En política exterior, el ataque de China continental a la isla nacionalista de Quemoy llevó al mundo al borde de la guerra en agosto de 1958. Meses después, la URSS amenazó con aislar Berlín y en diciembre Khrushchev ganó un aliado en el corazón de América, Fidel Castro. Los problemas a ras de tierra no evitaban pensar en los grandes retos del espacio y en 1958 se creó la NASA. También en su propio país Eisenhower tuvo que poner orden. En julio de 1959, más de 500.000 de trabajadores siderúrgicos salieron a la calle. La cuestión obrera adquirió protagonismo como consecuencia de la nueva sensibilidad social. Hubo alegrías. Se incorporaron a la Unión los estados de Hawái y Alaska y se conseguía unir los Grandes Lagos con el Atlántico mediante el canal del río San Lorenzo. Al final de la década, Eisenhower, Macmillan, de Gaulle y Adenauer se reunieron en París y cuando parecía que iba a romperse el hielo, todo se echó a perder por el enojoso asunto del U-2 derribado por los rusos el 1 de mayo de 1960. En Europa las cosas se normalizaban. El panorama político alemán se clarificó en 1953 tras las elecciones con la figura de Konrad Adenauer, que basó su mandato en la alianza con Estados Unidos y la consecución de una Europa unida. Se hizo frente al problema de asentar a 8 millones de alemanes expulsados de Polonia, los Sudetes y los Balcanes tras la guerra y enjugar el goteo de refugiados del Este. Adenauer, artífice con su ministro de Economía Ludwig Erhard del milagro alemán, llevó al país a los foros internacionales y lo integró en la OTAN. Cofundó en 1957 la Comunidad Económica Europea, firmando el Tratado de Roma. Aquel año los berlineses eligieron a Willy Brandt para la alcaldía de Berlín, desafiando las amenazas soviéticas. Todos recordaban lo sucedido un año antes en Hungría, donde tras 6 días de independencia, los tanques rusos corretearon por Budapest. También para Italia terminaba una era con las elecciones de junio de 1953. Tras la figura de Alcide de Gasperi, los gobiernos estables iban a ser cosa del pasado. En 1954 se alcanzó a los 50 millones de habitantes, cada uno de los cuales parecía pertenecer a un partido diferente. Atomización política que debilitó a la democracia cristiana.
En medio del desentendimiento hubo una alegría compartida. Trieste volvía a ser italiana. En Francia, René Coty fue elegido presidente a finales de 1953. También aquí la atomización política era una realidad. Meses después, Pierre Mendès France acabó con la guerra de Indochina y afrontó la cuestión económica. Se elevó su prestigio, pero su política tunecina le desacreditó y fue derrotado en 1955 por Edgar Faure, que dio la independencia a Túnez un año después. España reconoció la independencia del territorio. En Madrid, Mohamed V se vio con Franco, que cedió la parte española. Pero la gran cuestión de la vida francesa era Argelia. Desde finales de 1954, 500.000 de soldados habían sido destinados allí. La guerra generaba inflación y además no tenía futuro. El futuro era Europa. Con Italia, Alemania y el Benelux, Francia firmó en 1957 el Tratado de Unión Económica en Roma. Se habló de la creación de la Euratom. El primer ministro Guy Mollet estaba eufórico. Un año después, su sucesor, Pierre Finlim, fue cuestionado por los generales Raoul Salan y Jacques Massy en Argelia. Se avecinaba el caos. De Gaulle lo veía venir y habló de asumir el poder. Ante el peligro de guerra civil, Coty no solo le invitó a formar gobierno, sino que, de acuerdo con la Asamblea Nacional, le otorgó poderes para reformar la Constitución. En enero de 1959 nacía la Quinta República. En Bélgica, Balduino I inauguró la Exposición Universal de 1958 con gran protagonismo para la carrera espacial. La muerte de Stalin eliminó tensiones en Occidente, aunque tras ella estallaron las revueltas obreras de la República Democrática Alemana. Y el armisticio de Corea aligeró el gasto en armamento. Inglaterra era ya un poder nuclear desde las pruebas de 1952 en Montebello. En política exterior se volvió al entendimiento con Estados Unidos, cosa que hizo con naturalidad Winston Churchill. Pero no fue fácil incorporarse a la política defensiva europea. En junio de 1953, tras la muerte de Jorge VI, fue coronada Isabel II. La solemne ceremonia tuvo lugar en la abadía de Westminster cuando la soberana tenía 27 años de edad y el imperio se desmoronaba. En Asia, la decisión de reconocer a China comunista chocó con la política americana con Pekín. Allí, Inglaterra aceptó los postulados del ASEATO, a pesar de que la India no firmó aquel Tratado de Defensa del Sureste Asiático creado por iniciativa estadounidense. Churchill, que en 1953 había recibido el Nobel de Literatura, dejó la escena política 2 años después. Eden ganó las elecciones. La retirada de Clement Attlee y las huelgas le ayudaron a hacerlo. Se redujo el gasto, pero subieron los impuestos y se recortaron los subsidios. En 1954 se otorga el Premio Nobel de la Paz al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado por la extraordinaria labor desarrollada. Ya en 1938, el Instituto Nansen había sido distinguido con el mismo galardón. Al final de la guerra, 6 millones de civiles habían sido repatriados gracias a la ayuda de la organización. La venta de armas checas a Egipto empeoró las relaciones este-oeste. La visita de Bulganin a Londres en 1955 y la de Khrushchev un año después no cambiaron las cosas. En enero de 1957, Harold Macmillan, que hizo ver a sus compatriotas que era necesario adaptarse a las nuevas circunstancias con deportividad, accedió al gobierno. Sabía que el destino británico no podía separarse del americano y tras la visita de Isabel II a Washington y Ottawa, negoció con Eisenhower un acuerdo de colaboración en el campo de la energía atómica, aceptando alojar en suelo británico los misiles Thor. Macmillan siguió la ley del mercado para solucionar la crisis económica, pero la inflación no paró. Los presupuestos familiares se resintieron y la contestación social aumentó. A lo largo de 1958 subió el paro y bajó la producción. A la muerte de Pío XII en 1958, accedió al solio pontificio un hombre carismático, Juan XXIII. Su meta como pontífice era poner la Iglesia al día, buscar la unidad de los cristianos y preservar la paz. El mundo soviético y su zona de influencia iba a dar un giro espectacular. Se temió una era de desórdenes.
no fue así. El mando fue asumido por una troika encabezada por Bulganin, que de 1955 a 1958 presidió el Consejo de Ministros, con Malenkov de copresidente hasta 1955 y Khrushchev. Beria, jefe de la policía, había sido ya ejecutado. Khrushchev maniobró y en 1958 se hizo con el poder. Antes había denunciado en el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético la época staliniana. En 1957 se deshizo de Malenkov, Molotov y Kaganovich y en marzo de 1958 ocupó el puesto de primer ministro que ostentaba Bulganin, sin dejar el de primer secretario del partido. Su figura no fue contestada en la URSS, pero sí en China. Cuando en 1958 visitó aquel país, era claro que no sentaba bien su campaña antiestalinista. Khrushchev cambió las líneas de la política económica. Desmontó el sistema de trabajos forzados, liberando a millones de presos en 1958, y adoptó algunos principios legales en defensa de las personas. En 1955 se creó el Pacto de Varsovia, respuesta a la OTAN nacida unos años antes. Eisenhower invitó a Khrushchev en 1959 a visitar Estados Unidos. Era un momento de esplendor en el ámbito político y científico ruso. Días antes de la visita, circularon por Occidente las primeras fotografías realizadas por la sonda Lunik III en el satélite de la Tierra. Tras la muerte de Stalin, Mao Zedong emergió como máxima referencia del comunismo. Asumió el protagonismo ideológico y radicalizó sus programas. China inició en 1953 su primer plan quinquenal con una meta: transformar una sociedad agrícola en una potencia industrial. ¿Por qué no iba a poder hacerse? Rusia lo había conseguido. La URSS facilitó préstamos, ayuda técnica, maquinaria, tecnología. También para el Japón, la época que se iniciaba tras la Guerra de Corea supuso pasar de la depresión a la prosperidad. Sus buenos oficios negociadores a favor de las Naciones Unidas pusieron al país nipón en excelentes relaciones con Occidente. En 1952 había vuelto a ser independiente y la economía inició un crecimiento que continuó hasta 1960. Las reformas agrarias beneficiaron al campo, que empezaba a mecanizarse a la par que se aceleraba el trasvase del arado a la máquina. En América Latina, la violencia, el golpismo, la contestación política y social cobraron auge. En México, el ejército reprimió en 1956 una manifestación estudiantil con ametralladoras y bombas. Y 2 años después, sofocó manu militari la huelga de ferrocarriles. En Cuba tuvo lugar en 1953 el primer estallido contra Batista, pero el asalto al cuartel de Moncada terminó en fracaso. En 1959, Batista convoca unas elecciones generales que son rechazadas como fraudulentas. Mientras, la guerrilla, bajo el mando de Fidel Castro, adueñada de Sierra Maestra, se hacía cada vez más fuerte gracias al apoyo de los campesinos, a los que el movimiento revolucionario 26 de julio prometió una reforma agraria y la democratización del país. Castro, en compañía del Che Guevara y de su ejército de guerrilleros, entra en La Habana. La muchedumbre los aclama enfervorizada, pero en realidad acababa una dictadura y comenzaba otra.
Las dictaduras nacían, crecían y se desarrollaban como criaturas perniciosas. Los dictadores estaban por todas partes. En Nicaragua, Anastasio Somoza salía ileso de un atentado en 1954. Mientras, Alfredo Stroessner se hacía con el poder en Paraguay tras un golpe de Estado. La presencia norteamericana fue omnímoda en un momento en el que el anticomunismo era su meta única. La larga mano de la United Fruit Company se veía en todas partes. Sus ejecutivos movían los hilos para colocar a su antojo la marioneta de turno. En enero de 1958, el vicepresidente Nixon fue apedreado en Venezuela, donde acababa la dictadura de Marcos Pérez y tomaba el poder una junta que llevó a cabo la transición a la democracia. Rómulo Betancourt tomó posesión en 1959. Era el primer presidente venezolano que terminó su mandato. Viejo simpatizante de la izquierda, se moderó tanto que adoptó una política anticastrista que le acarreó la creación del MIR, Movimiento Revolucionario. En Argentina se preparaba un golpe militar. El 16 de junio de 1955, la gente se agolpaba en la Plaza de Mayo esperando un desfile. Los aviones descargaron las bombas sobre la plaza. Perón había escapado de la Casa Rosada, informado por el embajador americano. El ejército permaneció fiel a Perón y los aviadores rebeldes huyeron a Uruguay, dejando tras de sí cientos de muertos. Dimitió Perón, dejando a Argentina sumida en el caos. El acceso de Aramburu al poder supuso la represión. Aramburu, un neocapitalista, quiso remontar la crisis favoreciendo a la burguesía a expensas de la masa popular. En Oriente Medio, la figura de Abd al-Nasser no fue bien entendida por Occidente. Nombrado primer ministro en 1954, catalizó las aspiraciones del mundo árabe. Repartió tierras entre los campesinos e industrializó el país combatiendo la miseria secular de Egipto. Se habló del socialismo árabe. Ante la negativa de la prometida ayuda inglesa o norteamericana para construir la presa de Asuán en 1956, siendo ya presidente de Egipto, nacionalizó el canal, indemnizando a sus accionistas y garantizando la libre navegación. Francia intervino y los ingleses bombardearon posiciones egipcias mientras las Naciones Unidas reunían el Comité de Seguridad. Estados Unidos hizo un llamamiento a las autoridades anglo-francesas y la URSS permaneció en alerta. La Unión Soviética había concedido créditos en 1956 y ayuda técnica para la construcción de la gigantesca presa. Las continuas escaramuzas con los egipcios en la frontera fueron aprovechadas por Israel para declararles la guerra en octubre de 1956. ¿Acaso en connivencia con los israelíes, Francia e Inglaterra pidieron un alto el fuego y la desmilitarización de una franja de 16 kilómetros a ambos lados del canal? Egipto rehusó y las tropas anglo-francesas se apoderaron de Suez. Estados Unidos y la opinión mundial condenaron los hechos. Naciones Unidas controlaría el canal. La situación en esta parte sensible del mundo fue delicada. La frontera sirio-israelí estuvo movida en 1958. Aquel año, Siria y Egipto crearon la República Árabe Unida. Un año después, Eisenhower envió tropas al Líbano a petición del gobierno de Beirut. En 1955 la ciencia pierde dos de sus más grandes genios. El bacteriólogo escocés Alexander Fleming fallece en Londres a la edad de 56 años. En la ciudad universitaria de Princeton muere Einstein. Su obra significó una revolución dentro del mundo de la física. En el aspecto humano, fue un defensor de la tolerancia y la erradicación de la violencia. Otra conquista médica de carácter menos teórico y de utilidad inmediata tuvo lugar un año después. Gregory Pincus y John Rock crearon la píldora anticonceptiva. Wilhelm Kolff y Albert B. Sabin produjeron la primera vacuna viva antipolio, mejorando la existente vacuna Salk. La carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS se disparó. En julio de 1955, Eisenhower habló del proyecto Vanguard, colocar en 1957 un satélite artificial mediante un cohete en 3 etapas.
Pero fueron los rusos quienes ese año pondrían en órbita los Sputnik 1 y 2, una esfera de acero pulido de 58 centímetros de diámetro y 83 kilos de peso, cuyo éxito asombró a Occidente, donde se habló de la perrita Laika, primer ser vivo que visitaba el espacio. Se creó el primer satélite de telecomunicaciones, el ECO 1, una esfera con una piel de milar inflada y aluminizada. Los americanos trataron de poner en órbita a finales de 1957 el Vanguard, pero explotó a ras del suelo. La URSS no se quedaba atrás. En 1954 creó la primera central nuclear del mundo. Y la Marina norteamericana votó el Nautilus, primer submarino nuclear. Con 6 kilogramos de uranio, recorrería 330.000 millas náuticas en vez de los 38 millones de litros de gasoil que un submarino clásico hubiera necesitado. Marilyn Monroe, recién casada con la estrella del béisbol Joe DiMaggio, abarrotaba los cines poniendo de manifiesto la rutilante carrera de quien iba a convertirse en símbolo de la década. El cine seguía siendo una fábrica de sueños y la Academia de Hollywood seguía premiando a los más destacados. Grace Kelly obtuvo el Oscar por La alegría de vivir, de George Seaton, que adaptó de un original de Clifford Odets. En 1955, La rosa tatuada, de Tennessee Williams, causó sensación. Obtuvo el Oscar a la mejor fotografía y a los mejores decorados. Anna Magnani recibió el Oscar a la mejor actriz. Pero el Oscar a la mejor película fue concedido a Marty, de Delbert Mann, consiguiendo su intérprete, el veterano Ernest Borgnine, el galardón al mejor actor. En el 65, Jules Briner consigue el Oscar por su interpretación en El rey y yo, historia poco creíble de un rey que contrata a una institutriz para educar a sus hijos. Susan Hayward es premiada en 1958 por Quiero vivir. En el 59, Ben-Hur causaría la admiración de todos. Charlton Heston recibió su estatuilla por la interpretación del personaje principal. Simone Signoret fue designada mejor actriz por Un lugar en la cumbre. En Europa se entregaron los premios Bambi a los personajes más destacados del mundo del cine. Maria Schell ganó en 5 ocasiones. Gina Lollobrigida también obtuvo el galardón alemán. La juventud, desengañada, reflejó los problemas espirituales derivados de la guerra de Corea mientras presentía los conflictos del Vietnam. Fruto de aquella tensión espiritual fue acaso la naturaleza del arte del momento. En 1953, Willem de Kooning había dicho: «No miréis, limitaos a pintar». Sus gruesas pinceladas, ajenas al objeto del cuadro, solo estaban atentas al gesto y al color. Poco después, irrumpiría el río de vida del arte pop con Andy Warhol a la cabeza. El arte imitaría a la vida, pero a la vida diaria. Una escritora nueva, Françoise Sagan, publicaba una obra delicada, doliente, morbosamente atractiva, Bonjour Tristesse. La literatura soviética estuvo dominada por la política. Antes de que Boris Pasternak escribiera en 1957 su Doctor Zhivago, en claro reto al establishment comunista, Ilya Ehrenburg había publicado Otopel, crítica a la actitud del régimen con los escritores y artistas de la URSS. Faulkner, Hemingway, Steinbeck y los poetas Robert Frost, Ezra Pound, Edward Cumming, Wallace Stevens dieron a la literatura norteamericana su sello y carácter, su edad de oro. Surgieron autores nuevos como Norman Mailer, acaso el escritor más inteligente de la década. En Iberoamérica, al frente del fértil período se encontraban Borges, Bioy Casares, García Márquez, Alejo Carpentier, Arguedas, Cortázar. Juan Rulfo asombró con Pedro Páramo y Miguel Ángel Asturias dio a conocer el Papa Verde. El poeta Pablo Neruda seguía en su proceso creador. La ilustre nómina se hizo inabarcable. Vargas Llosa se iniciaba en el magisterio de la pluma, engendrando ya su primera novela, La ciudad y los perros, y Jorge Amado se alzaba con el cetro de los escritores brasileños. Dos bodas movilizaron a la prensa rosa, que empezaba a tener protagonismo. En Mónaco, la de Rainiero y Grace Kelly. En Irán, la del Shah con Farah Diva. El yo-yo arrasó en Estados Unidos y el hula hoop enloqueció a los americanos y llegó a Europa como lo más in. Y el automóvil se convirtió en extensión natural del hombre.
En Nueva York se llevó a cabo una gigantesca muestra de cómo evolucionaría el coche en el futuro. Todo era objeto de pasarela. Los concursos de belleza captaban el interés. Desde Long Beach hasta Berlín, todo cuanto potenciara la imagen era acogido con entusiasmo en un momento en el que lo único importante era el look. El panorama musical, como las modas, evolucionó. En 1954, Bill Haley, un desconocido, grabó Rock Around the Clock. Elvis se alzó con el protagonismo del género y se convirtió en ídolo. Causó sensación su alistamiento en el ejército. En 1958 fue destinado a las tropas americanas que estaban en Alemania. En 1955 tuvo lugar la mayor tragedia automovilística de la historia. Durante las 24 horas de Le Mans, el corredor Hawthorne frenó bruscamente su Jaguar, provocando un encontronazo múltiple. El Mercedes de Lebesgue salió despedido contra la multitud, causando 85 muertos y más de 200 heridos. Todo era desafío y reto. Las pruebas de velocidad sobre el agua, el salto en paracaídas, el choque de automóviles, acrobacias y proezas que causaban sensación. El mundo parecía renacer, dejar atrás sueños oscuros. Fue el final de esta década, un momento dulce e ingenuo en cuyo horizonte parpadeaban las luces de una década dorada, los felices 60, aunque los celajes de la Guerra Fría todavía dejaban oír sus truenos.